Buenas tardes a todos, mi nombre es Magali Fornet y soy licenciada en Geología, egresada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente estoy en el cuarto año del doctorado con una beca CONICET. Y bueno, el trabajo que estoy desarrollando se titula La conectividad río-acuífero en cuencas de llanura, caso de la cuenca del Arroyo del Azul, bajo la dirección de mis directores, de los doctores Sebastián Dietrich e Ignacio Villanueva, con lugar de trabajo en el Instituto de Hidrologías de Llanuras de Azul. Bien, ¿por qué es importante estudiar lo que es la conectividad hidrológica? Porque actualmente a nivel mundial cada vez son más frecuentes los eventos hidrológicos extremos, que lo que generan es que grandes regiones sufran escasez de agua, ya sea grandes sequías por la sobreexplotación de acuíferos y la reducción de reservas superficiales, mientras que otras regiones lo que enfrentan son excesos hídricos manifestados en anegamientos más frecuentes e inundaciones también cada vez con más frecuencia y de mayor magnitud. Entonces es importante poder estudiar y comprender la conectividad hidrológica entre los sistemas de agua subterránea y de agua superficial, que no trabajan de manera independiente, sino que funcionan de forma integrada, y su gestión, su correcta gestión, mejor dicho, es clave para poder mitigar estas problemáticas y amortiguar también los impactos de lo que es la variabilidad climática y también de la actividad humana. Entonces, para abordar esta problemática, integramos metodologías de la hidrología clásica y nuevas tecnologías con un enfoque desde la conectividad, en particular de la conectividad hidrológica, para poder comprender al final de la tesis el funcionamiento de la conectividad hidrológica, en particular en zonas de llanura, y cómo esto impacta en sistemas naturales atravesados por áreas urbanas. Ahora bien, ¿qué entendemos por conectividad hidrológica? El concepto de conectividad es un concepto amplio que fue definido por varios autores, pero se refiere al grado de relación o de asociación entre los componentes de un sistema natural que funciona como un todo, ¿no? Lo interesante de este concepto es que lo que permite es integrar la visión de distintas disciplinas, y entonces en base a eso hay distintos tipos de conectividad. En particular, la conectividad hidrológica describe y cuantifica los flujos de agua que transportan materia, energía y hasta organismos entre los componentes del sistema. La interacción entre el agua superficial y el agua subterránea ha sido muy estudiada, se estudia desde la década de 60, motivados en principio por las preocupaciones relacionadas con la eutrofización y la lluvia ácida. Y a partir de ese momento ha ido avanzando el estudio y la investigación a medida que iban surgiendo distintas problemáticas y también a medida que iban surgiendo distintas tecnologías que permitían actualizar o generar nuevas metodologías para poder estudiarla, ¿no? Este es un cuadrito extraído de Conant del 2019 que es interesante porque menciona todos los impactos y los problemas relacionados a la interacción entre los sistemas de agua superficial, de agua subterránea y la zona de transición en el medio, que respecto a la cantidad, la calidad del agua y del ecosistema. Y como verán, son un montón, abarca un montón de problemáticas, algunas de ellas ya las mencioné, como es las inundaciones, la gestión de la extracción por bombeo del agua subterránea, la eutrofización, bueno, los transportes de contaminantes a través de los tres sistemas en este caso, lo que convierte al proceso de interacción entre los sistemas como un proceso complejo de estudiar, porque ocurre a distintas escalas, tanto espaciales como temporales. Y a esto se le suma también que está influido por la variabilidad en las condiciones hidrogeológicas, los factores ambientales y antropogénicos también, que pueden alterar el sistema hidrológico. Y además, también al estudiarlo en zonas de llanura, es una complejidad extra también porque los modelos clásicos de la hidrología están pensados para sistemas con cierta pendiente. Como bien decía Fabricio antes, en la llanura eso no sucede, tenemos pendientes
muy sutiles o casi nulas, donde predominan los flujos verticales, y por ahí no está tan delineado el sistema de drenaje. Y en estos esquemas podemos ver un poco esa complejidad, primero en cuanto a escalas, donde tenemos flujos regionales a nivel de cuenca, y acá es interesante ver cómo la alteración en un punto de la cuenca puede alterar otro punto, como es el foco de contaminación que llega al acuífero, contamina el acuífero, y eso se termina evidenciando al extraer agua por bombeo en cuenca abajo. A nivel local tenemos la intervención también de otros flujos, como los flujos producidos en el lecho del río, en los meandros, y flujos más locales, digamos. Y también cómo es posible ver cómo es la conectividad entre lo que es un río y el acuífero en base a los niveles relativos de los niveles subterráneos y del agua superficial. En base a todos estos conceptos surgen ciertas preguntas de investigación, como cuáles son los procesos más importantes que intervienen en la conectividad hidrológica para una cuenca de llanura, cómo varía la interacción agua superficial, agua subterránea, tanto en el tiempo como en el espacio, cómo influyen las variables hidrometeorológicas en este proceso y qué soluciones podemos aportar hacia la gestión del recurso hídrico desde la perspectiva de este trabajo. Para poder responderlas, generamos dos hipótesis. La primera de ellas es que la magnitud y la dirección de los flujos de intercambio bajo condiciones hidrometeorológicas constantes están determinadas principalmente por la conectividad estructural del sitio. Y la hipótesis 2 es que la conectividad entre el agua superficial y el agua subterránea presenta fluctuaciones estacionales significativas, influenciadas principalmente por las variables hidrometeorológicas. Para poder abordar cada una de estas hipótesis, se determinaron objetivos específicos asociados a lo que es la conectividad estructural y a identificar el tipo de conectividad y su variabilidad espaciotemporal para luego integrarlo todo en flujos numéricos, en modelos numéricos de flujo, perdón. Estas actividades estaban asociadas a ciertas disciplinas, por lo que el abordaje en general de la tesis es multidisciplinar, utilizando conocimientos de la geología, de la geofísica, de la hidráulica, de la hidroquímica y de la isotopía y de la modelación numérica. Y para analizarlo tomamos como caso la cuenca del Arroyo del Azul, que es una típica cuenca de llanura, salvo en cuenca alta que tenemos un sistema de sierras, serrano, y se eligieron dos sitios, L1 y L2, que están acá marcados con un circulito, con características geomorfológicas, hidráulicas y químicas contrastantes, de manera de representar la variabilidad espacial dentro de la cuenca. Para cada uno de los sitios, en cada uno de los sitios se realizaron 3 perforaciones de monitoreo del nivel freático en forma de transecta perpendicular al arroyo, como vemos en este esquema. 2 de ellos están en la llanura de inundación y 1 de ellos en el mismo cauce del arroyo. Y fueron equipados con un sensor de presión, que lo que permite es un registro continuo, en este caso con frecuencia horaria, del nivel freático y de la temperatura. Estas son fotos de cada uno de los sitios, de cómo están dispuestas las transectas, con los 3 pozos, cómo se dispone el arroyo en cada uno de sus sitios, y también hay presente una estación meteorológica en la firmeza perteneciente a la red de alerta temprana del instituto, y en L2 o París, la red perteneciente a la red meteorológica de Herrera. Bien, para abordar el primero de los objetivos, que era describir lo que es la conectividad estructural del sitio o la arquitectura del sistema, lo que se hizo primero fue la descripción del sedimento recuperado durante las perforaciones, de cada una de las perforaciones para los 2 sitios. Primero se describieron en el campo y luego en seco se analizaron en el laboratorio para poder describir y caracterizar los sedimentos que se iban atravesando y poder generar un perfil estratigráfico como este, ¿no? De forma complementaria también se realizaron tomografías de resistividad eléctrica, que es una técnica geofísica que lo que permite es
obtener perfiles para visualizar las diferencias de resistividad eléctrica en los sedimentos del subsuelo y así poder también identificar heterogeneidades. Para poder cumplir con el objetivo 2 y 3, que es la identificación de la conectividad y cómo varía eso en el tiempo, se tomaron muestras de forma estacional, es decir, como 4 por año, para análisis químico e isotópico. Las muestras de análisis químico fueron enviadas al Laboratorio Químico de Aguas del Instituto de Hidrología de Llanuras y las muestras para isótopos estables de oxígeno 18 y deuterio fueron enviadas a Mar del Plata, al Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario. Y por otro lado, el trazado radioactivo, utilizamos el radón, que bueno, fue posible hacer una campaña de medición gracias a que facilitaron un equipo de investigadores franceses de la Universidad de Córcega, que vinieron en el marco también de otro proyecto de investigación en el instituto. Durante esas campañas también se descargaron los datos de los sensores de presión que les mostré anteriormente, que fueron para poder tener un registro continuo del nivel freático de cada pozo y también del arroyo, y ver las posiciones relativas de esos niveles. Estos sensores fueron adaptados para poder también realizar los ensayos de bombeo que implicaron bastante trabajo de campo, que fue posible, bueno, gracias al apoyo de mi director y de mis compañeras, porque había que monitorear simultáneamente 3 pozos durante 6 y 8 horas que duraron los ensayos, así que fue muy importante contar con su apoyo. Y con los resultados fueron, todos los datos fueron interpretados mediante la metodología propuesta por Trabucki 2018, que lo que permite es calcular los parámetros hidráulicos del acuífero somero en este caso, y generar gráficos diagnósticos para obtener un modelo conceptual de flujo como este, que bueno, son gráficos de uno de los pozos para uno de los sitios, ¿no? Como ejemplo. Y bueno, actualmente estoy como en el proceso eso del objetivo 2 y 3, simultáneamente con el análisis hidráulico detallado y el modelado numérico de las avenidas controladas en uno de los sitios, y el procesamiento de datos químicos e isotópicos también en detalle, para poder después integrarlo todo en modelos numéricos de flujo y herramientas de Machine Learning. A lo largo de estos años, bueno, hemos atravesado algunos desafíos, como la necesidad de la adaptación metodológica e instrumental a las particularidades hidrogeológicas del área de llanura, que eso también nos llevó a tener que reformular y reestructurar la tesis por la limitada aplicabilidad de algunas de estas metodologías que habíamos previsto inicialmente. Por otro lado, también la incertidumbre, ya que a veces los gradientes hidráulicos eran tan sutiles que limitaban con la precisión de los instrumentos que estábamos empleando para medirlos. Y bueno, el último, un poco que los datos se desarrollaron durante la tesis, entonces por ahí procesos que requieran mayor escala de observación quedan fuera de la ventana de análisis. Y por último, las limitaciones presupuestarias, pero fueron más importantes en este último tiempo, ya que NIDECA estuvo financiada por un proyecto de unidad ejecutora en su mayor parte. Y además del desarrollo de la tesis, he participado en otras actividades, como bueno, la presentación en congresos y jornadas afines al tema de tesis, la participación en otros proyectos de investigación, puse acá, bueno, uno como ejemplo de María Emilia Zavala, pero también en otros proyectos, y algunos trabajos de transferencia. En cuanto al estado de avance, bueno, como les conté, estoy en el 4º año del doctorado, fui admitida en abril del 2023. Ese mismo año presenté el plan de formación, que fue aceptado recién en agosto del 2024, y el plan de tesis lo aceptaron en noviembre del 2025, el año pasado.
En cuanto a los requisitos, cuento con la totalidad de los créditos, en su mayoría por cursos internos, que por ahí los que más me sirvieron a mí fueron en temáticas específicas de cursos que se realizaron en el Instituto de Hidrología de Llanuras. Ya cuento con la prueba de inglés y, bueno, como ya mencioné, ya participé en reuniones científicas y congresos. Lo que resta es la publicación en revista indexada, que bueno, está en curso y espero poder cumplir con ese requisito en el correr de este año. Y eso es todo por ahora. No sé tampoco cómo estuve de tiempo, pero bueno, muchas gracias.